Sembrar en cada estudiante un pensamiento matemático. Germinar en cada estudiante un pensamiento matemático. Por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas. Primero voy por la cámara, luego al cajero electrónico, saco la plata para el cassette. Ay, y si no tengo plata suficiente, ¿qué? Bueno, pues me tocará pasar por el almacén de Lucho y decirle que me la preste. ¿Tú sabes por qué la puerta no se cierra mientras estás parada ahí? Ay, porque yo estoy parada aquí. Mira, estos aparatos son programados con ciertas condiciones lógicas. Entonces, cuando tú estás sosteniendo ese switch y ese sensor, las puertas no se van a cerrar. Ahora, cuando el ascensor está en movimiento, las puertas igualmente no se van a abrir. Igualmente pasa cuando tú programas un piso determinado y el ascensor te lleva a ese piso. ¿En serio? Suelta el sensor para que observes. ¿Sí ves? Pero a muchos momentos también tenemos que estar con la manguera haciendo un riego, porque es que aquí no tenemos con ningún tanque ni nada. Entonces a todo momento tenemos que estar en verano o estar regando, entonces para nosotros es un problema gravísimo, pues. Antonio, yo creo que ustedes tienen una condición muy buena que debemos aprovechar y creo que le puedo colaborar en esto, hombre. Podríamos mejorar estos dos sistemas de riego en la siguiente forma. Cogemos allá de la acequia, podemos montamos una compuerta allá y montamos un sistema de riego que sea por inundación, o sea que nos permita anegar, y usted sabe que eso va a facilitar todo el trabajo en la raíz y en la tierra para que se mantenga húmeda. Pero usted me dice que acá por el calor pues, y la temperatura tan alta, hay mucha evaporación y necesitamos que con frecuencia toda la parte, y cuando hay floración, pues que esté también con buena humedad. Y eso lo podemos entonces mejorar a través de un segundo sistema que podemos diseñar de un riego por aspersión. Para ello, yo creo que podemos montar allí. Le abrimos una compuerta allá al fondo. Descripción de un proceso de riego para un cultivo. El diagrama indica el caudal de una acequia que suministra el agua para el riego de un cultivo de maracuyá mediante dos sistemas independientes así. En el primero, el agua ingresa por la compuerta A hasta el tanque, donde es almacenada y posteriormente, a través de la compuerta C, es distribuida por un sistema de mangueras subterráneas que efectúan un riego por aspersión. En el segundo, el agua ingresa por la compuerta B y es distribuida directamente por un sistema de surcos extendido en todo el cultivo, efectuándose un riego por inundación. Una ley de recursos hídricos de Linderena solo permite tomar agua de la acequia por la compuerta A o la compuerta B, pero no por las dos al mismo tiempo. El objetivo es distribuir la toma de aguas entre los demás usuarios de la acequia equitativamente. Cuando el tanque está lleno y la compuerta A está abierta, pero la compuerta C está cerrada, el agua sobrante pasa por un desagüe D a formar parte del acueducto de una finca. No hay otras condiciones bajo las cuales circule agua por D. El tanque esté lleno y la compuerta C está cerrada. Teniendo en cuenta esta situación problema, vamos a desarrollar las actividades del taller. Ustedes en el taller tienen una gráfica, se basan en esa gráfica para sacar las proposiciones. Después de eso, para ustedes les tengo en el computador una simulación del sistema de riego, pero solamente lo vamos a usar para hacer la comprobación. ¿Oíste? Si era una carta romántica y estaba en tu libro, entonces ¿para quién más era? Ay, vea, pues, ¿acaso yo soy la única de este salón? Sí, entonces ¿por qué estaba tan preocupada por encontrar el libro? Ay, no te dije que tenía que terminarlo de leer, que lo tenía que entregar en la biblioteca, que me van a cobrar multa y demás. ¿Empezamos ya? De las siguientes situaciones que se describen a continuación, indique cuáles son posibles y cuáles no lo son, en las condiciones de funcionamiento del sistema
argumente en forma breve su respuesta. Primero, las compuertas A y B están cerradas y hay riesgo en el cultivo. No, esta situación no es posible, porque si las compuertas A y B están cerradas, entonces no hay manera de que haya riego en el cultivo. Oigan a esta. Porque mire, el tanque esté lleno y podría ser que C esté abierta o no. Claro, Anderson tiene razón. En este caso, habría riesgo por aspersión. ¿Sí? ¿Aspersión? Vamos a comprobar. Hola, muchachos. Profe, es que necesitamos comprobar una cosa. Vean, las condiciones son que A y B están cerradas, que el tanque está lleno Y que hay riesgo por aspersión. Y que C también pueda estar abierta. Bueno, entonces miremos en la simulación. A está cerrado, ¿cierto? Sí. B está cerrado, cerramos B. Como vemos ahí, C está lleno, el tanque C. La compuerta C la abrimos. Ahora, ahí pueden comprobar que de hecho sí hay riego por aspersión. ¿Convencida? Ay, Nuri. 2. La compuerta B está abierta y hay agua circulando por el desagüe D. ¿D? Ah, ¿Cómo así? no, eso no es posible. Porque si la compuerta B está abierta, la compuerta A está cerrada. Y para que circule agua por la compuerta D es necesario que la compuerta A esté abierta y la C esté cerrada. Sí. Es que para que el agua circule por la compuerta D, debe cumplir las siguientes condiciones. Que el tanque esté lleno, Sí. que la compuerta A esté abierta Sí. y que la compuerta C esté cerrada. ¿Está cerrada? Sí, claro. Tercero, la compuerta B está cerrada y no hay agua circulando por el desagüe D. Esto sí es posible, ¿Por qué? porque puede ser que la compuerta A esté también cerrada. Y como recordamos en el caso pasado, si esto pasa, es imposible que pase agua por el desagüe D. O también puede ser que la compuerta A y C estén abiertas y tampoco podría haber agua circulando por el desagüe D. 4. Hay agua circulando por el desagüe D y hay riego en el cultivo. No, imposible. Porque vea, si hay agua circulando por el desagüe D, entonces C tendría que estar cerrada y no, entonces no habría riego por aspersión. Claro. Y además, como hay agua circulando por el desagüe D, entonces la compuerta A está abierta y la compuerta B debe estar cerrada. Claro. Entonces no hay riego por inundación. Vea, y entonces, si no hay riego ni por inundación ni por aspersión, entonces no hay riego en ninguna parte del cultivo. Quinto, hay riego por inundación y por aspersión simultáneamente. No, esta situación no es posible, porque para que haya riego por aspersión y por inundación simultáneamente, se requiere que las compuertas A y B estén abiertas al mismo tiempo. Y ya sabemos que esta situación no se puede dar. Yo creo que sí es posible, porque para que exista riego por aspersión, la compuerta A no necesariamente tiene que estar abierta. Puede ser que el tanque esté previamente lleno y la compuerta C estará abierta. Además, si la compuerta A está cerrada, la compuerta B puede estar abierta. En este caso, no solamente tendríamos riego por aspersión, sino también por inundación. No, Ramón, yo todavía no estoy segura de eso, porque las dos compuertas no pueden estar abiertas al mismo tiempo. Ay, mira, Nuri, mejor miremos la simulación que dice Ramón. Sí, veré. Hola, profe. Hola, muchachos. Hola. Profe, venimos a comprobar otra cosa. Ajá. Si hay riego por aspersión y por inundación al mismo tiempo. Bueno, y ya hicieron el análisis. Pero vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, vamos a ver si hay riego por aspersión. ¿Esto cuándo sucede? Vamos a abrir A, ¿cierto? El tanque está lleno y abrimos C, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que suceder para que haya
riego por inundación, B debe estar abierto, pero tenemos A abierto. Entonces vamos a cerrar A y vamos a abrir B. Ahora, ¿qué pasó con el tanque? Está lleno. ¿Y C cómo está? Abierto. Abierto. Quiere decir que hay riego por aspersión porque el tanque estaba lleno y C estaba abierto. Y hay riego por inundación porque B está abierto. Y miren que no hay necesidad de tener la puerta A abierta. Ah, listo. Es que no eres peor que Santo Tomás. Sexto, hay 2 compuertas abiertas y no hay riego en el cultivo. Pero esto no es posible. Como hay 2 compuertas abiertas, puede ser que A y C estén abiertas, entonces habría riego por aspersión. Sí. Pero también puede ser que B y C estén abiertas y habría riego por inundación. Siempre que hay 2 compuertas abiertas, hay riego en el cultivo. Sí. Bueno, 7. Hay una compuerta abierta y no hay riego en el cultivo. No. Hay una compuerta abierta y no hay riego en el cultivo. No, eso no es qué? posible. Porque si la compuerta B está abierta, hay riego por inundación. Si la compuerta está abierta, hay riego por aspersión. Y si la compuerta C está abierta, igualmente hay riesgo por aspersión. No, pero es que vea, yo estoy de acuerdo con ella hasta cierto punto, es decir, en el primer caso, porque es que, sin embargo, en el segundo caso se podría dar que la compuerta A esté abierta, pero la C puede estar cerrada. Entonces, en ese caso no hay riego por aspersión. Claro. Entonces está equivocada ahí. Y además puede ser que la C esté abierta, Sí. pero el tanque esté vacío. Vacío. Entonces no hay riego por Entonces, aspersión. no hay riego por aspersión. He diseñado una situación, problema, que permita una aprehensión más significativa en el sentido válido de la teoría de lo que es la implicación lógica. Ello tiene que ver precisamente con que se marque una ruptura conceptual entre los conocimientos previos que usualmente trae el lector sobre lo que es la implicación lógica y lo que la teoría valida. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos conceptos muchas veces, la gran mayoría, son erróneos, dado precisamente el contenido subjetivo que ellos muestran. Puede observarse como en el desarrollo metodológico del proceso, para esta aprehensión significativa que buscamos de la implicación, se hace un estudio desde distintos puntos de referencia o marcos de referencia, como pueden observarse entre los siguientes: situaciones posibles y no posibles, situaciones de causa a efecto. También presentamos una serie de efectos para analizar recíprocamente las posibles causas, condiciones suficientes, condiciones necesarias y condiciones necesarias y suficientes. Podría parecer redundante todo este trabajo, digamos, en torno al mismo concepto, pero bien es conocido por nuestra experiencia las dificultades que el lector en general tiene sobre su concepto inmediato de la implicación, la cual normalmente es entendida en un sentido de una consecuencia unicausada, cuando en el sentido real de la implicación lo que tenemos es una consecuencia que puede ser multicausada, y allí se generan una serie de ambigüedades y dificultades que es muy normal que se encuentren en el lector debido precisamente a la naturaleza de esta estructura formal, que no es de un acceso inmediato y simple. En el común, y es difícil desligar esto, se entiende prácticamente la implicación en el sentido de equivalencia, o sea, en el sentido de un sí y solo sí, cuando realmente no es el sentido de la implicación. El modelo, también como metodología, está inscrito en las teorías de aprendizaje del profesor Gastón Mialaret, llamados las etapas desde la acción concreta hasta la representación simbólica, que garantizan un aprendizaje o un manejo, digamos, coherente, gradual de los conocimientos que se están impartiendo, y obviamente lo que esperamos que sea su aprehensión o conocimiento por parte del lector. Esto nos permite que el modelo acompañe en una forma permanente y sistemática
el desarrollo desde la implicación hasta la argumentación lógica, partiendo de la implicación como espina dorsal precisamente del proceso argumentativo. Dentro de este proceso, que ya se consolida a través de la demostración, que podemos llamar la demostración en la lógica, podemos ver ese papel rector que tiene la implicación, porque podemos resumir en una forma muy sencilla lo que es el proceso demostrativo como una cadena de implicaciones desde unas condiciones iniciales llamadas premisas o hipótesis hasta una condición final que se espera derivar lógicamente de ellas, que es la tesis. Acá el problema es supremamente rico en estos aspectos y este control de variables nos da la génesis para lo que va a ser precisamente el método de casos como uno de los métodos importantes dentro de las estructuras demostrativas. Definitivamente todo tiene lógica. Los seres humanos actuamos utilizándola. Todo efecto tiene su causa. Programamos aparatos para que obedezcan a ciertas condiciones lógicas. Los ascensores, las impresoras, los sensores, los dispensadores de alimentos. A ver, ¿qué? Ah, una chocolatina. Bueno, ¿qué es lo que necesito para la grabación? La cámara ya la voy a recoger a las 4. El cassette. Si no lo llevo, no hay grabación. Natalie, ¿vos con quién estás saliendo en estos momentos? ¿Vos seguís con lo de la carta? Sí, ¿no? yo sigo con lo mismo. Ay, mira, si esta carta estuviera dirigida para mí, tendría mi nombre. O cualquier cosa que tuviera que ver conmigo. Consígame pues mi nombre. Venga, yo se lo busco, Ustedes están muy cansones con esa peleadera. Es que se meten a estudiar cosas y no las ponen en práctica en la vida. Bueno, Estudiamos ¿usted va a leer lógica o y no sé no? para qué. Lea pues, ¿va a leer o no? Ya voy. Hoy no hay riego en el cultivo. Señale en las opciones siguientes cuál o cuáles de ellas son causas de este hecho. A. La compuerta A está cerrada. Esta no es una causa para que no haya riego en el cultivo, porque puede ser que la compuerta B esté abierta y así habría riego por inundación. B. Si las compuertas A y B están cerradas. Esto tampoco sería una causa, porque puede ser que la compuerta C esté abierta, el tanque esté lleno y así habría riego por aspersión. Bueno. C. La compuerta A está abierta y la compuerta C está cerrada. Esto sí es una causa para que no haya riego en el cultivo. Porque si la compuerta A está abierta y la compuerta C está cerrada, no habría riego por aspersión. Y como sabemos, si la compuerta A está abierta, la compuerta B tiene que estar cerrada. Por lo tanto, tampoco habría riego por inundación. Entonces, si no hay riego por inundación ni por aspersión, no hay riego en el cultivo. D. Hay agua circulando por el desagüe D. Pero para que haya circulación de agua por el D, tiene que estar el tanque lleno. Y entonces tenemos que que la compuerta del A está abierta y que la compuerta del C está cerrada. Ahora, si la compuerta C está cerrada, entonces tenemos... No habría riego por aspersión. Y si la compuerta A está abierta, entonces la compuerta B no puede estar abierta también. Entonces no habría riego por inundación. Luego, el hecho de que esté circulando agua por el desagüe D es una causa para que no haya riego en el cultivo. Hay dos compuertas abiertas. Señale cuál o cuáles de las opciones siguientes son consecuencias de este hecho. A. Hay riego por aspersión. Sí, esto es una consecuencia, porque sabemos que hay dos compuertas abiertas. A y B no pueden estar abiertas, entonces sería A y C, o B y C. Y en ambos casos, entonces habría riego por aspersión, muy fácil. No, yo creo que tu razonamiento no es del todo correcto. Porque puede ser que B y C están abiertas, pero ¿y si el tanque no está lleno? Entonces ahí no hay
aspersión. B. Hay riego en el cultivo. Sí, esta sí es una consecuencia, porque en la actividad anterior concluimos que siempre que hay dos compuertas abiertas va a haber riego en el cultivo. La que sigue. C. No hay agua circulando por el desagüe D. Esto también es una consecuencia. Si hay dos compuertas abiertas, sabemos que A y B no pueden ser. Entonces supongamos que son A y C. Si son A y C, no circularía agua por D, ya que es una condición que C esté cerrada. Y si son B y C, tampoco circularía agua por D, por la misma condición. D. La compuerta A está abierta. No necesariamente, porque ya dijimos que A y C pueden estar abiertas y B y C también pueden estar abiertas. O sea que desde que hayan dos compuertas abiertas, quiere decir que la compuerta C va a estar abierta. Bueno, pero primero, explícame por favor qué es esto de gira. Te voy a grabar. GIRA, el nombre simplemente significa, es Grupo de Investigación, grupo en Robótica y en Ciencias Afines. Ese grupo viene trabajando desde hace como 3 años en esa parte que es robótica e inteligencia artificial. Hemos hecho bastantes artículos en esa parte y nosotros tenemos un montón de cacharritos y lo que hacemos es ponernos a trabajar con él. Bien, excelente, es muy interesante. Gracias, Yanni. Zuleima, pero volviendo al tema, ¿cuál es el ejemplo que me tenías? Bueno, primero te voy a dar un resumen de la álgebra lógica básica. Acá tenemos las funciones principales, la función A, el símbolo de la compuerta lógica, o sea, el elemento que se utiliza en la electrónica. Tenemos la variable de entrada A, la variable de entrada B y la de salida Z, que es la que desarrolla la función. Aquí tenemos los posibles valores que toman esas variables de entrada: falso, falso, salida falso, falso, verdadero, salida falso, verdadero, falso, salida falso, verdadero, verdadero, salida verdadero. La segunda función que tenemos, la función OR. Este es el símbolo de la compuerta física que nosotros empleamos en la electrónica. La definición Z es igual a OR B, se simboliza por el signo más. Y la tabla de verdad para dos variables. De la función negación, lo que hace es cogerme el valor de la variable de entrada y negármelo. Es decir, aquí tengo un valor falso. Pasada la función, me entrega un valor verdadero. Hey Natalie, pero si el libro lo tenías vos. Sí, bueno, yo tenía el libro, pero varios estábamos leyendo el libro. Eso no significa que la carta fuera mía. ¿Cuál es que la dirección? www.ella.swing.net. Imagínate que aquí encontré algo sobre la electrónica, sobre la introducción de álgebra de Boole, ¿cierto? Y aquí hay algo muy interesante sobre la tabla de verdad, que ellos no manejan ni el falso ni verdadero, sino que manejan los ceros y los unos. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Vamos bien con la materia o no? Sí. Para empezar con las actividades del día de hoy, vamos a recordar algunas cosas de la clase anterior del trabajo con bloques lógicos. Mientras que estábamos haciendo las colecciones de los bloques, vimos que algunas de esas colecciones se caracterizaban por expresiones como, por ejemplo, si el bloque es círculo, entonces es azul. ¿Cómo lo simbolizamos? ¿Quién me dice? Profe, se podía escribir CX, entonces ADX, o CX, entonces ADX. Muy bien. Entonces, a la proposición de la forma R, entonces S,
la vamos a denominar condicional de R y S. Anderson, ¿por qué R o S? ¿Cómo así que por qué R o S? Porque puede ser una letra o otra Nuri. El condicional podemos leerlo de varias formas. Por ejemplo, una podría ser, si R, entonces S. Otra forma también podría ser, R es suficiente para S. Ahora, ¿quién me dice otra forma de leer el condicional? Entonces, S es necesario para R. S es necesario para R. R solo si S. R solo si S. Profe, S siempre que R. Siempre que R. Muy bien. En el condicional, a la proposición R le llamamos antecedente. A la proposición S le llamamos consecuente. Ahora, cuando el condicional es lógicamente verdadero, decimos que hay implicación lógica. ¿Cómo se lee esta situación? R implica S. Profe, a mí todavía se me confunde cuándo una condición es suficiente y cuándo es necesaria. Nuri, cuando decimos que R es suficiente para S, lo entendemos como basta con que se dé R para que S ocurra. A ver, podemos concebir el condicional como un compromiso, ¿sí? Es decir, si el antecedente se da, el consecuente debe ocurrir. Ahora, si el antecedente no se da, no hay compromiso. O sea, el consecuente se da o no se da. Para aclarar esta idea, vamos a pasar a la siguiente actividad del taller, ¿sí? Señale las opciones siguientes la condición o condiciones suficientes para que haya riego en el cultivo. Destaque las implicaciones respectivas. A. La compuerta B está abierta. En la actividad anterior concluíamos que si la compuerta B estaba abierta, había riego por inundación. O sea, que si la compuerta está abierta, siempre habrá riego en el cultivo. Bueno, entonces, su implicación respectiva es que la compuerta B está abierta, hay riego en el cultivo. Bueno, la compuerta A está abierta. Ah, no, esta condición no es suficiente porque también se requiere que la compuerta C esté abierta para que haya riego en el cultivo, ¿no? C, la compuerta C está abierta. Esta condición tampoco es suficiente porque se requiere que A esté abierta o que el tanque esté lleno. Entonces vamos a analizar ahora lo que significa una condición necesaria. S es necesario para R, ¿cómo lo entendemos? Que si no se da S, entonces no se da R. Ahora entonces lee el planteamiento. Señale en las opciones siguientes la condición o condiciones necesarias para que circule agua por el desagüe D. A. La compuerta C está cerrada. Sí, esa condición es necesaria, pero no es suficiente para que circule agua por la compuerta D, ya que es necesarias otras condiciones. B. El tanque está lleno. La compuerta A está abierta y la compuerta C está cerrada. Sí, vea, estas condiciones sí son necesarias porque estas fueron las que nos plantearon a nosotros desde el principio. Pero estas condiciones también son suficientes para que circule agua por el desagüe D. Sí. No. Sí. No. Sí. Profe, aquí hay un caso donde resulta suficiente y necesario al mismo tiempo. Bueno, precisamente eso era lo que le iba a explicar al otro grupo. ¿Qué sucede? Veamos, ¿qué sucede cuando la proposición R es suficiente y necesaria para S? Esto se cumple cuando R, entonces S, y S, entonces R.
Cuando esto sucede, decimos que R sí, solo sí es, y lo simbolizamos de esta manera. Ahora, cuando el bicondicional es verdadero, decimos que hay una relación de equivalencia. Y cuando el bicondicional lógicamente es verdadero, decimos que se cumple la equivalencia entre R y S. Hey, Natalie, ¿seguro que esa carta no es de alguien que te está echando los perritos? Sí, claro. Yo me la voy a dejar descubrir así de fácil. Acá hay un sensor de proximidad. Ah, y se abre cuando yo me acerco. Buenas. ¿Cómo estás? Mira, vengo para una cita que tengo con el ingeniero Ricardo. Lo que pasa es que él me va a enseñar un proyecto de acá de las empresas públicas. ¿Podrías decirme dónde está la oficina? Sí, con mucho gusto. La 311. Tomas aquí, te vas al fondo, a mano derecha te queda la oficina del ingeniero. Sí. Muchas gracias. Con gusto. Buenos días, ingeniero Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, ¿y tú? Toma asiento, por favor. Vengo para lo de la cita que teníamos, para que me expliques esto de sigma, qué es y qué relación tiene con la lógica matemática. Perfecto. Sigma es un proyecto corporativo que inició hace algunos años acá en la empresa y la idea básicamente era tener un sistema de información geográfico para Medellín y sus alrededores. Sobre este sistema se pretendíamos lo siguiente. Tenemos nosotros acá un plano donde vos puedes observar toda la base geográfica dibujada a mano y sobre ella tenemos unas redes del servicio de energía, unas redes con unos elementos llamados transformadores. La idea inicial surgió en coger toda esta información que tenemos acá y plasmarla en un medio digital. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos acá inicialmente una base geográfica como la que tenemos acá en esta parte. Como podemos observar... Ay, qué pena, Ricardo, se me acabó el cassette. Lo que pasa es que ayer estuve grabando algo sobre gira y me quedó muy poco espacio en el cassette. Pero tranquilo, sígame explicando que yo voy poniendo atención. Ok, te decía que aquí tenemos entonces una base geográfica donde puedes observar tranquilamente los elementos que tenemos digitalizados en ella. Básicamente tenemos acá una información donde aparece la cartografía sola de una parte de la ciudad, y sobre esta base geográfica lo que hicimos fue montar unas redes. Aquí ya vos puedes observar unas redes que tenemos acá. Hagamos un acercamiento y vas mirando la forma como nos va mostrando toda la información ya asociada con el sistema de distribución. ¿Y cómo se realiza el control en caso de que haya un corte de energía? Bien, el sistema de Sigma es un sistema corporativo en donde lo único que nos interesa es tener un único sistema de información. Es la fuente única de información para cualquier actividad que se desarrolle en la empresa. Para ese propósito existe entonces el Centro de Control de Automatización, en donde con unas herramientas, un software especializado, ellos capturan la información que nosotros tenemos acá, la manipulan en el ambiente de ellos y de allá controlan todas las variables del sistema de distribución. Se dan cuenta dónde ocurren los daños, dónde falta el servicio de energía, hacen transferencias de carga de un circuito a otro y manipulan todo lo que es, la conectividad eléctrica en el ambiente de distribución. Pero esta carta está dirigida a una mujer. Ahí no se sabe si está dirigida a un hombre o a una mujer. No. Además, yo no soy la única mujer de este grupo. Sí. ¿Ustedes qué están haciendo con esta carta? Esto es mío. Señale para cada una de las proposiciones dadas si es verdadera o falsa. A. Si la compuerta A está abierta, entonces la compuerta B no está abierta. Sabemos que solo está permitido tener una de las dos compuertas abiertas. Ok, sigamos. B. Está abierta, entonces la compuerta B está abierta. Eso también es verdadero, porque como las dos compuertas no pueden estar abiertas al mismo tiempo, si A está cerrada, es porque B está abierta. Ramón, eso no es cierto, porque una cosa es que no esté permitido que las dos compuertas puedan estar abiertas al mismo tiempo, y otra es
que si una se cierra, la otra debe abrirse. Acordate que las dos compuertas pueden estar cerradas. Claro, despierte mi hijo y verá que así terminamos rapidito. C. Si la compuerta B no está abierta, entonces la compuerta A está abierta. Ah, esta también es falsa, como en el caso anterior. D. Si la compuerta B está abierta, entonces la compuerta A no está abierta. Verdadero, porque solo una de las dos compuertas puede estar abierta. Atención, acá por favor. Sandra nos tiene una pregunta muy interesante. Vamos a escucharla. Profe, mire, es que leyendo estas 4 proposiciones nos dimos cuenta que había una relación muy interesante. Sí. Por ejemplo, en el literal C dice, negamos el antecedente A, entonces quedaría no A. Y si negamos el consecuente, negar no B, quedaría no B, que es lo mismo que decir B. Con estas 2 proposiciones, entonces podemos formar la implicación no A, entonces B. O sea, que si A no está abierta, entonces B está abierta. Y esta viene a ser la contraria de la primera proposición. Sí, en el literal C se invirtió la primera proposición. O sea, el que estaba de consecuente pasó a ser antecedente y el que estaba de antecedente pasó a ser consecuente. Por ejemplo, en el literal C dice... ¿Qué dice Willy? Así vean. Si la compuerta B no está abierta, entonces la compuerta A está abierta, ¿cierto? Y en el A era lo contrario. Si la compuerta A está abierta, entonces la compuerta B no está abierta. Claro, y yo también me di cuenta que en el literal D se invertía el orden de la proposición B. O sea, si la compuerta B está abierta, entonces la compuerta A está no abierta. Y si la compuerta A no está abierta, la compuerta B está abierta. Sí, claro. Profe, estos dos que están diciendo, definitivamente yo no entiendo nada. Nuri, lo que tus compañeros están analizando son las implicaciones asociadas a la primera implicación que estábamos trabajando. Acérquense todos al computador que vamos a ver algo sobre las implicaciones asociadas. Partimos de la implicación R, entonces S. Entonces, no S, estaríamos hallando una implicación contraria. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre ellas dos? R, entonces S, su contraria sería no R, entonces no S. Igualmente, la contraria de no R, entonces no S, es R, entonces S. Negación de antecedente y negación de consecuente. Ahora, ¿quién me dice otra implicación asociada? S, entonces R. S, entonces R es la implicación recíproca. ¿Bien? ¿Quién me dice otra posibilidad? No S, entonces no R. No S, entonces no R. A esa le llamamos implicación contrarrecíproca o contraria de la recíproca. O sea, profe, que si partimos de la proposición A, la proposición B sería la contraria, la C sería la recíproca y la D la contrarrecíproca. Muy bien. Profe, nosotros encontramos otro grupo de esas implicaciones partiendo de la proposición. Si la compuerta B está abierta, entonces hay riego en el cultivo. Encontramos la proposición, si la compuerta B no está abierta, entonces no hay riego en el cultivo. Profe, que según lo que nos está diciendo, debe ser la proposición contraria. Y encontramos también la recíproca, que sería, si hay riego en el cultivo, es porque la compuerta B está abierta. Y también la contrarrecíproca, que sería, si no hay riego en el cultivo, es porque la compuerta B no está abierta. Ahora vamos a analizar el valor de verdad de las implicaciones asociadas con respecto a la implicación inicial. Para este ejemplo en particular, ¿qué se puede concluir del valor de verdad de la implicación inicial y su recíproca? La implicación inicial y su recíproca
tienen distinto valor de verdad. Para este ejemplo en particular, la implicación inicial es verdadera y la recíproca falsa. Profe, la implicación contraria tiene también distinto valor de verdad con relación a la implicación inicial. Para este ejemplo en particular, la implicación inicial es verdadera y la contraria es falsa. Y una implicación y su contrarrecíproca tienen igual valor de verdad. ¿Por qué? Porque estas dos proposiciones son equivalentes. Profe, entonces la única que tiene el mismo valor de verdad de la implicación inicial es la contrarrecíproca. Parece que eso fue lo que analizamos en todos los grupos. Exactamente. Podemos establecer una relación de equivalencia entre una implicación y su contrarrecíproca. Es más, podemos usar este hecho como un verdadero criterio para determinar en situaciones concretas si un condicional es verdadero o es falso. Si en la forma directa, si R, entonces S no es muy claro, podemos usar la proposición si no S, entonces no R. Profe, en el taller preguntaban que si la siguiente proposición era verdadera o falsa. Si no hay riego en el cultivo, entonces la compuerta A está cerrada o la compuerta C está cerrada. Y en el grupo no nos hemos podido poner de acuerdo. Vamos a analizar la contrarrecíproca de esta proposición y veamos su valor de verdad. Si la compuerta A está abierta y la compuerta C está abierta, entonces hay riego en el cultivo. Sí, ¿y por qué cambió la O por la I? Acordate, Nuri, que en el taller de los bloques lógicos analizamos que la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Estudia un poquito y verá que es muy fácil. Vamos a pasar entonces a los planteamientos de la última parte. Buenos días, profe. Buenos días, César. Es que se me presentó un problema. Lo que tú me pediste que averiguara con Sigma, quería traerlo grabado en un cassette, pero se me acabó por grabar una aplicación del tema de la electrónica. César, no hay problema. Estuviste en Sigma, pero de todas maneras, contando la experiencia. Profe, es que no sé por dónde empezar. Vamos Estaba entonces pensando para la allá. posibilidad de mostrarles. César, no hay problema, no importa. Explícanos. Profe, es que no la sé por dónde experiencia. empezar. Si quieren les explico la experiencia que tuve ayer en Sigma. O les muestro el ejemplo sobre estas llaves de seguridad. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué quieren? las llaves de seguridad. Ah, bueno, pero entonces primero vemos la entrevista que yo hice en gira. Hacemos un pequeño ejemplo con estos elementos que traje, armamos las llaves de seguridad y luego les cuento sobre la entrevista que tuve en empresas públicas, ¿vale? Ok, entonces voy a colocar el cassette. Hay unas carreras que son, digamos, las ciencias sociales que manejan el discurso en lenguaje, o sea, falso y verdadero. Hay cosas como ingenierías que manejamos el lenguaje 0 y 1, que es el lenguaje computacional. Y hay otros que ya se tienen que meter más a la parte de electrónica, que tienen que manejar el valor 0, 5 voltios. O sea, es lo mismo referente, simplemente lo que están haciendo es, para un concepto manejarlo, lo manejan 0 y 1, otro 0 y 5, otro falso y verdadero. Estas son las tres funciones básicas. Vamos a ver entonces, César, un ejemplo de aplicación muy sencillo. El primer ejemplo es la aplicación de la función AND. Vamos a utilizar dos cerraduras digitales. Cuando una de las variables toma el valor de 0, la salida de la función tiene el valor de 0 o de falso. Cuando la otra variable toma el valor de 0, la salida de la función tiene el valor de 0 o falso. Solamente la función nos entrega un valor de 1 o verdadero cuando ambas variables toman el valor de 1. Lo que podemos ver representado acá en la bombilla roja. Vamos a ver entonces una aplicación. La alarma, que es esta tercera luz, solamente se puede encender cuando ambas llaves están cerradas. Vamos a ver cómo funciona. Encendemos la primera llave, se me enciende la bombilla correspondiente y luego encendemos la segunda
observamos que al estar estas dos entradas en alto, tenemos la salida en alto. Si tenemos una sola entrada en alto, voy a tener una salida en bajo. El sistema, el prototipo de sistema de riego, el problema presentado, a diferencia del de los bloques lógicos, tiene una mayor complejidad. Es una situación, problema más clara. El concepto a tratar es más preciso, es tratar la implicación, pero la implicación entendida como fundamentalmente causa-efecto. Casi podemos decir que en las implicaciones basadas sobre los hechos, las evidencias la imponen los hechos. En un razonamiento más abstracto, las evidencias la van a colocar sobre los procesos de razonamiento, pero este sistema es fundamental para poder llegar al otro. La variedad de preguntas, de situaciones, de modificaciones que se dan en el problema de riego refina el proceso de análisis para descubrir la lógica de los procesos. Problemas como este tienen interés formativo fundamental, porque no es el problema en sí, sino el como prototipo para resolver otros problemas, no solamente dentro de la matemática, sino en las ciencias y en los problemas de la vida cotidiana. Además se ve la aplicación clara de los principios de la lógica. No solamente ayuda a entenderlos, sino que muestra, por ejemplo, en análisis de circuitos, de rutas, de procesos, cómo los procesos de razonamiento matemáticos son una herramienta no solamente teórica, sino fundamental para resolver problemas importantes de la ciencia, de la vida inclusive de la lúdica, de los juegos. De manera que la situación aquí es fundamentalmente darle sentido a la implicación, es decir, cómo se llega coherentemente a conclusiones de una manera adecuada. Y los estudiantes pueden confrontar sus concepciones frente a los conceptos, de todas maneras comprobando de alguna manera práctica lo que ellos suponían y lo que va ocurriendo realmente en los procesos. O sea que la dialéctica entre lo que el estudiante dice, lo que el problema le muestra, lo que el profesor le plantea, los nuevos interrogantes que le abre, hacen que haya un interés permanente en el problema y en descubrir las proposiciones, digamos, los resultados verdaderos que va dando cada situación.